Bueno, bienvenidos, bienvenidas, estimada audiencia, bienvenidos a Simañá Lecturas de Salón, una plataforma que coordino en el marco de las actividades organizadas por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, conocida como LAJSA, y a la cual les invito a afiliarse. Y aquí les paso la dirección. Hoy nos reunimos para presentar el libro de Luis Roniger y Leonardo Senkman, Conspiration Theories and Latin American History, Lurking in the Shadows. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora. Trabajo actualmente en la Universidad de Orléans, en Francia, y mi investigación está financiada por el Instituto de Estudios Avanzados Le Studium. Simañá, que significa en hebreo señalador de libros, fue ideada para ofrecer un espacio donde debatir específicamente obras publicadas en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina. De modo que les invito a presentar libros con nosotros, independientemente de si son ustedes las o los autores o bien lectores curiosos, si consideran, por dar solo algunos ejemplos, que por ejemplo es necesario leer juntos la poesía de Tamara Kamenstein, las dos últimas novelas nuevas de Saúl Sosnovsky o Koshmar de Pinibal. Este es el espacio ideal para hacerlo de forma colectiva. Les paso por el chat el link para que puedan presentar una propuesta si les interesa. En los encuentros de Simañá quisiera integrar a la práctica del debate el multilingüismo tan característico de las culturas judías, así es que invito tanto a los exponentes como a la audiencia a exponer sus ideas en su propio idioma, y si fuera necesario traduciremos y autotraduciremos. Sería enriquecedor que con cada encuentro nos lleváramos una palabra nueva para enriquecer nuestra memoria. Dicho esto, las lenguas oficiales del LAJSA son el castellano, el portugués y el inglés, y por lo tanto es muy probable que las exposiciones sean en alguno o varios de estos idiomas, como sucederá el día de hoy. Hagamos de este espacio un lugar ameno, no solo para el debate, sino también para el intercambio de entusiasmos. Aprovecho para anunciar asimismo nuestro próximo encuentro, que se llevará a cabo el 17 de enero de 2022, con la presentación del libro Autour du Yiddish, de París a Buenos Aires, de Alan Astro. Hoy, entonces, presentaremos el libro de Luis Roniger y Leonardo Senkman. Procedo a presentar a los participantes del evento de hoy por orden de aparición y lengua de exposición. Lo haré todo de una vez, así una vez que empiezan fluye el evento por sí mismo. Ernesto Bogoslavsky se doctoró en Historia Contemporánea de América Latina en la Universidad Complutense de Madrid. Enseña Historia de América Latina del siglo XX en la Universidad Nacional de General Sarmiento y es investigador del CONICET en Argentina. Se ha especializado en Historia de las Derechas de Argentina, Brasil y Chile. Su última compilación, coeditada junto a David Jorge y Clara Lida, se titula Las derechas iberoamericanas, desde el final de la Primera Guerra hasta la Gran Depresión, y fue publicado en 2019. Ernesto coordina junto a Magdalena Broquetas el grupo de trabajo de Claxo, Derechas Contemporáneas, Dictaduras y Democracias. Dr. Natasha Zaretsky is a cultural anthropologist who works on human rights, genocide, and the politics of memory in the Americas and the Jewish diaspora. She is currently a clinical associate professor at New York University and a visiting scholar at the Center for the Study of Genocide and Human Rights at Rutgers University, where she leads the Truth in the Americas initiative. Her latest books, Acts of Repair, Justice, Truth, and the Politics of Memory in Argentina, published this year, explores memory and survival in the aftermath of genocide and political violence. She is also currently completing a documentary film about the aftermath of the AMIA bombing in Argentina called 1000 Mondays. Luis Roniger, uno de nuestros autores, es sociólogo y se especializa en el estudio comparativo de la política latinoamericana.
Profesor emérito tanto de la Cátedra Reynolds en Estudios Latinoamericanos, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Wake Forest, así como de la Cátedra de Sociología y Estudios Latinoamericanos en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha publicado 24 libros y cerca de 200 artículos académicos. Entre sus libros más recientes se cuentan La historia mínima de los derechos humanos en América Latina, de 2018, Exilio, Diáspora y Retorno, Transformaciones e impactos culturales en la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, coescrito con Leonardo Senkman, Saul Sosnovsky y Mario Schneider, este mismo año. Y por último, un libro que saldrá por Oxford University Press en 2022, titulado Transnational Perspectives on Latin America, The Entwined Histories of a Multi-State Region. Por último, nuestro segundo autor, coautor Leonardo Senkman, se doctoró en la Universidad de Buenos Aires. Hoy en día es investigador asociado del Instituto Harry S. Truman de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Su investigación cubre temas como el de la inmigración, los refugiados y exiliados a y desde Argentina, el antisemitismo en América Latina, la violación de derechos humanos y la historia cultural en torno a escritoras y escritores judeo-latinoamericanos. Ha publicado más de un centenar de artículos y cerca de 30 libros, ya sea como autor, coautor o editor. Este año ha copublicado junto a Luis Roniger el libro que nos ocupa hoy, así como la monografía César Tiempo, los arrabales de un judío errante. Voy a presentar brevemente el libro de Luis Roniger y Leonardo Senkman en torno a las teorías conspirativas, que aparece tras un año, ya casi dos, donde el fenómeno del miedo hace pánico, horror, pero tal vez también elogio a la supuesta conspiración política, racial y o económica respecto de la pandemia de coronavirus y la producción masiva de nuevas vacunas, ha tomado dimensiones transnacionales y también ha producido gran daño. Por otra parte, esta famosa amenaza conspirativa también desencadenó nuevas prácticas culturales y contraculturales que dicen mucho de nuestras sociedades y otro poco del futuro que nos espera. Los autores de este libro, Conspiration Theories in Latin American History, Lurking in the Shadows, publicado hace apenas pocas semanas, abre con 3 capítulos dedicados a analizar la naturaleza de este tipo de teorías desde diversas perspectivas sociológicas, psicológicas y culturales, así como los usos políticos de estas teorías en América Latina, desde los tiempos de la colonia, atravesando la historia judía del continente y hasta la época contemporánea y presente. Destacan allí una diversidad de causas que conducen al cerebro social, o dicho de otra forma, al inconsciente colectivo, a dar cauce a ideas y temores que contaminan el discurso público, hasta, como bien lo demuestran los autores en los siguientes capítulos, convertirse en acción, ya sea deportación, persecución, masacre, encierro, conversión forzada e incluso exterminio. Dicho esto, la historia humana no carece de complots y conspiraciones. Con la siguiente pregunta les paso la palabra, convencida de que recibiremos algún tipo de respuesta a lo largo de la presentación. Luis, Leo, Natalia, Ernesto, ¿cómo distinguimos en tiempo presente entre un complot verdadero y una elucubración sensacionalista? ¿Qué pueden aportar el historiador y la historiadora para esclarecer este fenómeno? Adelante, Ernesto. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación, la posibilidad de compartir algunas impresiones sobre el libro. Yo tuve la oportunidad de leer la versión en español del libro, que salió hace un poco más, debe ser ya un año y medio, 2 años, perfecto. Entonces celebro la aparición en inglés, y celebro a su vez que el camino de la traducción haga un poco el del salmón, ¿no? Es decir, que vaya primero del español al inglés y no el camino más recurrente, que es el del norte hacia el sur. Agradezco haber sido lector del libro. Confieso que lo primero que sentí cuando
lo tuve en mis manos, fue una combinación de envidia y de alivio. De envidia porque es un libro que yo siempre había querido escribir, y de alivio porque ya alguien lo hizo, y por lo tanto solo tenía que dedicarme a leerlo y poner cara de esto está incompleto, esto no está hecho, ¿no? Era una tarea bastante más relajada, bastante más sencilla que la de escribirlo, ¿no? Entonces mis comentarios van a partir desde esas coordenadas emocionales un poco miserables, que esas son las del envidioso. Yo comenzaría retomando algo que recién señalaba Cintia, esto es la centralidad política que ha ido tomando en los últimos meses la cuestión de la conspiración, ¿no? La relevancia política que ha tomado la mitología conspirativa. Pensemos en algunos de los discursos de los sujetos que intentaron tomar el Capitolio en Washington a inicios de este año, ¿no? Algunos de los cuales estaban convencidos, siguiendo a algunos de los líderes, de que hay una conspiración de políticos de la costa este, de empresarios y de grandes periódicos que intentan ocultar una red de pedofilia de los ricos, y que a su vez habían intentado robarle la elección al expresidente Trump, ¿no? Las manifestaciones de miles de europeos convencidos de que detrás de la vacunación hay una campaña para insertar un misterioso chip invisible que controla todo lo que van a hacer, o la idea de que detrás de la exigencia de un pasaporte sanitario se esconde la instalación de una especie de Estado totalitario un poco invisible, ¿no? Entonces me parece que la actualidad de estas cuestiones nos recuerda un dato que a veces se nos pasa por alto, que es que la fascinación por la conspiración está lejos de ser un residuo del pasado. Es una de las formas en las cuales se expresa la modernidad política, ¿no? Hay que abandonar cualquier pretensión en el sentido de que llegada a cierta fase de la evolución humana podremos deshacernos de ese residuo. Nada de eso creo que tiene sentido seguir siendo pensado así. Más bien lo que tiene la mitología conspirativa es esa enorme capacidad para reinventarse, para sostenerse en el tiempo, encontrar relevos, encontrar fundamentos, etc. El libro de Luis y de Leonardo lo que hace es rastrear diversas teorías conspirativas que fueron usadas, que fueron difundidas en diversos ámbitos sociales, en algunos más generales, pero también en ámbitos específicamente políticos, en ámbitos académicos, así como reconstruyen algunas mitologías, también se entrometen con algunas denuncias concretas sobre ciertas conjuras detrás de algunos magnicidios o de atentados, o respecto de por qué fueron tomadas ciertas decisiones trascendentales en el continente, ¿no? Y ahí lo que intentan mostrar ambos autores es que, bueno, este tipo de teorías conspirativas proliferan en ciertos contextos en particular. Están siempre presentes, pero hay momentos en los cuales hay un terreno especialmente nutritivo, y que son los momentos de polarización de la política, de politización de ciertos ámbitos sociales, en particular bajo lo que diría yo que más por comodidad que por precisión conceptual podríamos llamar populistas, ¿no? Digamos, ahí da la impresión de que especialmente la retórica de confrontación entronca mejor con una argumentación que supone que hay un enemigo irredento, que no muestra sus verdaderas intenciones, y que tiene coaliciones inconfesables con los poderosos locales y con los poderosos de afuera. Uno de los puntos que a mí se me hace más evidente y más positivo del libro es que es un libro que es muy cuidadoso con lectores no especializados, por su extensión, por el lenguaje que usa. Es un libro que intenta encontrar o producir un público distinto a aquel al cual normalmente se dirigen los especialistas, ¿no?
hay un aparato erudito básico, seleccionado, curado, diríamos. Un texto que se preocupa por una narración que fluye, que convence, que es fluida, con voluntad de síntesis, más que de hallar permanentemente matices, ¿no? Para mí todo eso es positivo. Todos esos son puntos que tienen que ser ponderados. La extensión de los capítulos está muy bien, está pensado para dejar al lector con ganas de seguir leyendo, más que con ganas de seguir convenciéndolo cuando ya está convencido, ¿no? De seguir pegándole cuando la pelea ya está ganada. En ese sentido, me parece que ahí hay una voluntad que yo calificaría de política, sin lugar a dudas, una voluntad de los autores de alcanzar un público no especializado, lo cual se refuerza o se confirma por el hecho de que el libro es de libre descarga por Latin American Research Commons. Es decir, hay una voluntad ahí de alcanzar a los lectores interesados, lo cual me resulta a mí un punto destacado, porque no es de ninguna manera un resultado de la naturaleza, sino más bien el resultado de decisiones institucionales, personales, políticas, que tienen que ver con quién lee qué cosa y de qué manera, ¿no? Entonces, también la aparición en español y en inglés creo que apunta a ese sentido, tratar de ganar más volumen de conversación, por así decir, ¿no? Comentaré dos o tres observaciones o evaluaciones del libro, más con la voluntad de forzar una pelea, es un término excesivo, una conversación sobre el contenido del volumen, sabiendo que probablemente la discusión sea la más interesante de las tradiciones judías que existen, ¿no? Discutir sobre libros, concretamente, me parece que es la predisposición fundante de esta raza. Yo lo que observé en el libro es que hay una cierta ambigüedad o superposición o confusión entre lo que es el análisis del ensayismo o de interpretaciones historiográficas o de las ciencias sociales, ¿no? Como puede ser la teoría de la dependencia o la historiografía más conservadora sobre las revoluciones de independencia, y a su vez el estudio sobre las creencias colectivas, ¿no? Aquellas creencias que son de transmisión oral, si se quiere, de transmisión más informal, menos explícita, ¿no? Menos conscientes, y que no están basadas en evidencias empíricas, ¿no? Yo creo que esas son criaturas distintas. Una cosa es Galeano, y otra cosa es la suposición de que los haitianos en efecto siempre nos han invadido a los dominicanos, ¿no? Eso es lo que quería plantear. A mí me parece que quizás valdría la pena, pensando en una futura traducción al francés, al alemán o al portugués, diferenciar mejor lo que son leyendas de naturaleza conspirativa, ¿no? Sobre el hundimiento del Maine en 1898, o sobre el hundimiento del submarino San Juan en 2017, de lo que son interpretaciones historiográficas de más largo aliento, ¿no? Que requieren otro lenguaje, otros espacios más institucionalizados para la producción y difusión de ese conocimiento, ¿no? Son herramientas distintas. Para un caso yo creo que la antropología nos sirve mucho, y para otro caso tenemos que recurrir más a una historia intelectual, ¿no? O a una historia de la edición. Entonces yo me preguntaba eso, ¿no? Si no vale la pena también diferenciar esas series sociales, esas series discursivas, porque son distintas, diferenciar lo que son interpretaciones historiográficas de más largo aliento, como las leyendas negras, ¿no? Sobre la presencia masónica en los procesos de independencia o en las constituciones liberales del XIX, de lo que son sencillamente delirios
fantástico, ¿no? De igual manera también preguntaba Cintia hace un rato, ¿cómo hacemos para diferenciar la existencia de conspiraciones de mitologías conspirativas? En efecto que existieron y existen muchas mitologías conspirativas sobre la dictadura pinochetista, ¿no? En el sentido de que era algo orquestado desde el exterior, y que Pinochet era poco más que una marioneta del Departamento de Estado, lo cual yo diría es exagerado, pero no es falso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para distinguir ahí lo que es mitología de lo que son en efecto conspiraciones realmente existentes? ¿Sí? Ese punto, ¿no? ¿Cómo hacemos para otorgarle una verdadera, o una dimensión más ajustada? En definitiva, una vez más volvemos a un problema que es de difícil solución, como es el problema de la verdad. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para resolver esa cuestión? La otra cosa que yo diré sobre el libro es que parece estar animado de dos almas, ¿no? Hay como dos intenciones. Por un lado, una que diría yo es una intención comprensivista, ¿no? O una voluntad un poco antropológica. Es decir, la idea de analizar de una manera no normativa el funcionamiento psicológico, cultural de las mitologías conspirativas. Es decir, como quien se acerca a un cierto conjunto humano para ver cómo funciona ese suelo cultural, ¿no? Cómo y por qué se transmiten, pero sin juzgar, tratando de entender cuáles son las razones de ese atractivo, de su capacidad para explicar la realidad, para proponer intervenciones sobre la realidad, para llamar a la acción. Eso está presente en el libro, ¿no? Tratar de entender por qué ciertas ideas resultan atractivas en cierto momento y no en otro. Pero así como tiene este alma, también tiene otro alma, el libro, que diría yo es menos antropológica, menos comprensivista, y es más iluminista, que es el deseo de mostrar que las mitologías conspirativas están infundadas, que carecen de fundamento, ¿no? Mostrar que las mitologías conspirativas adolecen de una fuerte debilidad empírica, ¿no? Entonces, por eso aprovechan el trabajo de numerosos historiadores e historiadoras sobre esos procesos, que son la muerte de Colosio, o sobre los procesos de independencia, o sobre la denuncia de la formación de un soviet en el barrio de Once en Buenos Aires en 1919, ¿no? Entonces, mientras que la primera de las almas se preocupa por ver la forma mental, por así decir, ¿no? La segunda tiene un espíritu más bien racionalista, o casi iluminista o pedagógico, que estudia los hechos y que pretende convencer al lector de que se trata de creencias infundadas, difundidas para desviar los debates, para oscurecer la percepción de lo que de verdad ocurre, ¿no? De cierto ocultamiento de la verdad. Entonces, en función de eso, yo le preguntaría, con esto cierro mi intervención, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de haber tratado en el libro las que son leyendas sobre la existencia de conspiraciones, con los que son tradiciones intelectuales o historiográficas más densas, más institucionalizadas, como puede ser la teoría de la dependencia? ¿Sí? Que a mi entender son criaturas de un orden bien diferenciado en términos de clasificación de productos intelectuales. Pero en todo caso, estas son, como dije, preguntas al solo efecto de potenciar la conversación, que en nada oscurecen la celebración que transmito por la aparición del libro. Así que felicitaciones y enhorabuena por ello. Muchas gracias, Ernesto. Natalia, it's your turn.
Bueno, muchas gracias por invitarme acá y voy a decir que voy a seguir en inglés porque es como escribí mis reflexiones acá, pero puedo hablar en castellano también cuando es el momento de hacerlo. So I'm going to speak in English now. So first, thank you all very much for the invitation to join you here today for this book presentation. And I will just say that it's a real honor to be here with you all because of how formative your work has been in shaping our understanding of the Jewish Latin American experience. And before I say a few words about your book, especially because the word anthropology has been used, I do want to situate myself here as an anthropologist and more specifically as an ethnographer, because my work has primarily been on the ground looking at how Jewish Argentines in particular seek to make sense of their world in the face of political violence, and then how they build new practices through memory as a way forward in what I call acts of repair in my own work. So I'm working with people's words, with their interviews, with their actions, through participant observation. And I'm thinking about in my work how it is that in the aftermath of profound personal loss and trauma, and the more collective trauma of impunity and a lack of justice, how they can find a way forward again. And so I'm also thinking about what it means to be in the absence of truth, what it means to be in the absence of certainty, what it means to be in the absence of institutions and of some kind of coherence. And so what I found really interesting is that the kind of work I do is very different from this book. And yet I felt like this really interesting resonance coming from the same kind of question. When there is no certainty, when there may be an absence of truth, when there may not be trust in institutions, how do you make sense of your world? And so Luis and Leonardo take us into conspiracy theories. And, as the authors note, these arise in moments of accelerated change and deepening challenges that generate a certain uncertainty that then becomes fertile ground, which is very similar to what Ernesto was also saying for these conspiracy theories to develop. And in Latin America, there are certain factors that they've identified that are conducive to this, including wars, extreme political polarization, geopolitical antagonisms, and institutional failure, corruption, and distrust. And with that, I was also struck, as was Ernesto, by the way, the expansiveness of this work, of how taking us through the various patterns and trends that cross time and space that I found really valuable to read about, not only because of what they revealed about conspiracy theories in Latin America, of which I'm not an expert in, but also about for the insights that they gave us into systems and structures of meaning at work. And so for me, what I found perhaps most interesting was this undercurrent, that it wasn't just about finding certainty in the face of uncertainty and change, but it was also about an anxiety about belonging in certain ways and about negotiating the relationship between subjects and their states. And for now, I'm just going to say one term that appeared in the conclusion that I found really compelling on page 228 for anyone who's interested, to which I will return, where they use the term communities of meaning, which struck me because if I hear that term, I look at it as something positive, a community of meaning. And yet that's also what's taking place here with these conspiracy theories that also result in violence and destruction. And because of the impact of these ideas, the authors argue that it is imperative that we try to understand the organizing logics underlying these conspiracy theories, which appear in response to certain absences and anxieties about truth, anxieties about power, anxieties about change. And in response to these uncertainties, these anxieties then yield to the pressure of such conspiracies. And these conspiracies, as they argue, quote, imply a theory of power that weighs the world as the object of sinister machinations, which requires taking action. And they continue to say that it's an action that entails confronting the agenda of hidden or external enemies. So what's striking is how virulent these conspiracies are and have been, and how much power they continue to have. As Ernesto and Cynthia mentioned, there was clearly we've been thinking about conspiracies a lot, especially in these last couple of years, but they are as old as the protocols of the Elders of Zion, which have been traveling across time and space
for many years, crossing temporal and geographic borders and continuing to permeate our world. And even if they might not be true, just to go back to Cynthia's question about how do you distinguish, between them, there is a power to these myths, and that there is a real power to them with real effects on policies and practices and lives. Today, we can all easily see how quickly ideas and alternative facts can circulate, seemingly at the speed of light, or at least at the speed of one's Wi-Fi connection. And yet these processes did not emerge with the invention of Twitter or YouTube or WhatsApp, even if they became more acute in these years. They predate our contemporary moment. And so, as the authors suggest, we have to look more deeply into these phenomena to understand what they really reveal about our societies. So in thinking about what things reveal about society, since I am an anthropologist and social scientist, before I turn to a couple of questions I have, I'm going to think about the core question in anthropology, which is what makes us human, basically. Also the core question in many other fields, of course. The authors cite Clifford Geertz in their work, which always makes me very happy to see. And as they describe, Geertz suggests that culture is about the stories we tell ourselves about ourselves, which become the models of society and also the models for society. And the idea that the stories we tell ourselves about ourselves, that stories matter, is of course not unique to anthropology. Many disciplines share that notion. But the way it's applied here matters is because of how these stories and narratives shape social action. But I want to say a little bit more about Geertz because he famously noted in his work, Thick Description, that, and I'm quoting Geertz here, man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun, end quote. Continuing to say that Geertz argues that he takes culture to be those webs and the analysis of it to be therefore not an experimental science in search of law, but an interpretative one in search of meaning. So if we are indeed embarking on this interpretive search into the way societies are seeking and generating meaning in the face of chaos, in the face of change, in the absence of institutions they can trust, I see this project in this way, seeking to understand what this reveals about these particular webs of meaning that societies are spinning. And then if we consider conspiracy theories as part of this broader landscape of meaning production, including this desire for meaning and for some kind of coherence, I also just wanted to share a couple of reflections about these broader processes of meaning making by looking at two concepts, imagination and memory. So, of course, the focus here in this book is on narrative and language and how that shapes particular imaginaries, ways in which we imagine the world and our place in it, which always has profound implications on our lives. And in conspiratorial logics, the idea of imagining an internal or external enemy is, of course, quite central. But it's also interesting for me to consider more broadly how nations often define themselves through imagining. And Benedict Anderson used the term imagined communities to describe modern nations as not simply existing as such, but requiring citizens to actively imagine a wider community of fellow citizens through their practices. So the sense of imagination as a social force, as a political act, is something that I think is really central to this work. And we know that nations define themselves as much by how they imagine who belongs, who's included in the national fabric, as by how they imagine who does not, rendering certain people the others, who are excluded through systemic inequalities, deportation, discrimination, genocide, and other forms of violence. And these processes are, of course, very evident and very comprehensively described in this book in relation to conspiracy theories. But I'd also like to turn to how anthropologists write about genocide and the imagination, specifically Kevin O'Neill and Alexander Hinton, who note, and I'm quoting them, imagination is a creative force that both interprets events in terms of a set of existing cultural codes and generates new constellations of meaning in moments of transformation and chaos, end quote. And so here they're seeing it as an active force responsible for genocide, as it can generate certain ways of conceiving human belonging and difference, of generating those constellations of meaning that can then produce violence. So here, as Luis and Leonardo also signal in their book, conspiracy theories can be perceived as part of this process of seeking some kind of coherence, some kind of constellation of meaning that I see as also part of what makes us human more broadly, this desire for some kind of meaning.
But we also turn to imagination in another way when faced with loss, with uncertainty, with distrust in institutions. And I would argue that in those moments, we can also turn to imagination as a generative force for recovery of meaning that doesn't just manifest itself through conspiracy theories, but also in other ways, in terms of agency, in terms of social movements and other social formations. And so this is where I might turn to thinking about memory and thinking about memory as also a site of contestation between civil society and the state, as argued by sociologist Elizabeth Jolene. And so if we consider conspiracy theories through this framework of contestations and struggles over meaning within various segments of society and sometimes between civil society and the state, then that brings me back to the idea of communities of meaning generated through these conspiracy theories. And so the important question becomes what happens to meaning and to truth in that equation. But also I think it's important to think about, for me, what happens to community? In other words, how do these processes reveal not only struggles over power and over truth, but also struggles over belonging? So in that vein of struggles over belonging and meaning, I'm just going to ask two questions that I'd love to hear more about from the authors. So I would be, in terms of this question of belonging and agency as well, actually, I'm interested to hear your thoughts on how you view what you write about conspiracy theories in relation to other processes that have been unfolding over the last 40 years in the realm of human rights. And I'm thinking about conspiracy theories here within a broader context or ecosystem of political action in the face of a complicated relationship to institutions. And what's interesting to me is this sense of what do you do when you don't have a trust in institutions? And certainly, as you write about in the Amia case, when there's uncertainty and impunity, conspiracy theories can and do arise. But we also saw other responses like social movements and human rights groups that also developed to historically demand more accountability from institutions. And that has been very vital for civil society and democracy, whereas conspiracy theories are eroding democracy in many ways. So I'm curious to see how you think about all of that together. And then my second question, and final question, has to do with this notion of meaning and truth and the concept of the big lie. And I'm going to say this with some hesitation because I don't like the idea of having everything kind of boomerang back to the US. You know, I appreciate very much what Ernesto said about this beginning as a book in Spanish and then being translated into English. And so I don't want to just turn everything back to the US. But as someone who's in the US right now, reading this, it's very hard to read this and not think about what happened in the United States in January of 2021 and not think about what happened on January 6th when there were riots and an attempted coup essentially here. And during that time, the historian Timothy Snyder wrote an article called The American Abyss, where he talked about the big lie. And then it began to circulate as an idea, the big lie, in the press. The big lie being that the US presidential election was stolen from Trump. And so Snyder writes about the force of a big lie residing in this demand that many other things must be believed or disbelieved. It involves distrust of institutions and of reporters. It brings with it, he writes, of necessity a conspiracy theory. So many of the same things that you're writing about. But then he gets a little bit more precise in how he defines the big lie. And he says that, and I'm quoting him, the claim that Trump was denied a win by fraud is a big lie, not just because it mauls logic, misdescribes the present, and demands belief in a conspiracy. It is a big lie fundamentally because it reverses the moral field of American politics and the basic structure of American history. And then he continues to say, truth is to be replaced by spectacle, facts by faith. And so in your analysis, I'm curious, are there examples of such big lies in the way that you're thinking about conspiracy theories in Latin America? And is that concept of a big lie helpful in any way in thinking through the material that you have? And I will stop there and thank you again for your work. Thank you very Muchas much. gracias. Sí, Luis, te paso la palabra. Sí, gracias. Muchas gracias, Ernesto y Natasha.
realmente preguntas que nos van a llevar a escribir otro libro, Leo. Va a decir, son preguntas de mucho peso y me temo que algunas en los 12 minutos que tengo voy a poder responder o tratar de clarificar, y otras las dejaremos abiertas para seguir pensando. Voy a empezar, ante todo, voy a empezar diciendo que hemos tratado en el libro, tiene razón Ernesto, en el sentido de que hay varias líneas de análisis en el libro. Ante todo, explicar la lógica conspirativa, distintos escenarios donde en América Latina es probable que surgieran teorías conspirativas, y también hay una preocupación de índole ético-moral sobre el presente y futuro de la democracia a partir de lo que estamos viviendo, no solo en el plano político, sino también en el plano de la psicología colectiva, por ejemplo, el tema de la pandemia. Y ante todo debo decir que este es un trabajo también interdisciplinario, y en ese sentido surgen vetas diferentes en diversas partes del libro, pero ese es también su punto fuerte, espero, en el sentido de que hemos tratado de compaginar un poco de historia intelectual e historia social con también análisis macro sobre América Latina, y es pretencioso por una parte, pero creo que se debe hacer más allá del análisis particular de los casos. Y en ese sentido hemos identificado, como bien Natalia también decía, distintos escenarios, y escenarios que en América Latina parten de una premisa general sobre la marginalidad de América Latina, que eso abre la puerta a pensar sobre enemigos externos y sus colaboradores internos, y también el hecho de que en América Latina ha habido tantas conspiraciones, conjuras, confabulaciones, etcétera, que es más que probable que la gente piense también en términos comparativos más allá de los hechos concretos. Ahora debo decir algo. Las teorías conspirativas han existido desde siempre, pero se han acelerado desde la modernidad por el ritmo de los cambios sociales, el ritmo de la construcción de nuevas instituciones y el mismo énfasis de la modernidad en el ritmo del cambio. Y entonces eso genera mucha angustia, genera dudas, y la duda es central para que haya teorías conspirativas, escepticismo y la búsqueda, como bien decían ustedes, la búsqueda de certezas. Entonces las teorías conspirativas las vemos surgiendo entre la verdad y la mentira, y cómo se juega eso para crear sentido, para crear, como decía Natalia, comunidad de sentido. Por decir, una de las cosas donde tradicionalmente todo sistema de elaboración de sentido tiene el creador de sentido, los diseminadores y los receptores. Pero en el momento histórico que estamos viviendo, todo eso se junta, se anuda en uno mismo, en un solo momento, puesto que el receptor es también creador y es diseminador, y eso en segundos se va recreando y recreando. Una de las paradojas de las teorías conspirativas es que la falta de confianza crea situaciones de individuos que tienden a disociarse, y que solo a través de la búsqueda de certeza, y en este caso de teorías conspirativas, encuentran su comunidad de sentido en comunidades cerradas. Y esto es detrimental para la democracia, pero existen también otras formas existe esta búsqueda de certeza y creación de comunidad de sentido, existe también
una búsqueda de autonomía, separarse de las instituciones, que es fundamental también justamente para recrear la sensación de dirección de las democracias. Entonces es un juego, no es un juego que llegue a una solución, es un juego de siempre entre creer que existe una conspiración, tal vez existe la conspiración, y la búsqueda de eso, pero las teorías conspirativas, lo que llamamos offbeat, las teorías conspirativas más fabuladas, son las peligrosas, puesto que parten ya sea de la sociedad civil para desestabilizar las instituciones en las que no se confía, en las que no existe una confianza institucional, o parte de quienes sustentan el poder para seguir conservando el poder, como en determinados casos de populismo, donde crean divisiones que pueden llevar a identificar al enemigo interno en una minoría, por ejemplo, ya sea una minoría de clase, una minoría religiosa, una minoría étnica o nacional. Y esas son las peligrosas. Debo decir algo, que las teorías conspirativas son más peligrosas hoy porque vivimos en la era de la posverdad. Y entonces, the big lie, lo que tú llamabas, Natalia, de big lie, es una cosa que profundiza la problemática de la lógica conspirativa. ¿Y cuál es la lógica conspirativa? La lógica conspirativa se diferencia de otras búsquedas de verdad en dos aspectos, y es importante recalcarlo. Uno es la metodología de verificación y descarte. Es muy difícil descartar una mentira, una gran mentira, una teoría conspirativa, puesto que aquellos que se identifican y creen en ella ven el intento de descarte una confirmación de que tienen razón. Y en ese sentido, en esta comunidad, en el sentido que se van creando dentro de los medios, dentro de las redes sociales, existe el peligro de que sea imposible descartar eso. Ese es el caso típico de Trump y lo que está sucediendo. Ahora, tú, Natalia, preguntabas sobre el fundamento real, político, y eso me lleva al segundo aspecto diferenciador de esta búsqueda de certeza, búsqueda de verdad de quienes creen en teorías conspirativas, y es que detrás de toda teoría conspirativa no hay solo una teoría epistemológica, hay también una teoría de poder. Toda teoría conspirativa, sea de pequeña magnitud, o sea, de esas grandes proyecciones de que hablabas, Ernesto, intenta movilizar, por ejemplo, todos los ataques a judíos, la demonización del otro, etcétera, etcétera, buscaron sustentarlo a través de determinadas teorías donde se decía los judíos son responsables, están conspirando, hacen esto, hacen aquello, están detrás de la revolución, están detrás de los intereses financieros, etcétera, etcétera. Y eso se va proyectando a través del tiempo, y son esas grandes leyendas de que hablabas. Pero el aspecto teórico es que se caracterizan por ser un mito movilizador. Tratan de movilizar a otros para tener un efecto real sobre la situación, y eso es lo peligroso en estos buscadores de certeza. Ahora, las teorías más peligrosas son aquellas que tratan de identificar y explicar la maldad en el mundo. Y cuando vivimos en una era donde fácilmente se crean pánicos morales, o el pánico por la pandemia, y se crean paranoias sociales, es muy fácil imponer esta visión de mundo maniquea, que es lo más peligroso. En el campo político lo vemos en ciertos populismos,
en la era de la Guerra Fría, todos tenemos claros que esto llevó a violaciones tremendas de derechos humanos. En la historia de América Latina hubo ataques, como mencionabas Ernesto, el caso de los haitianos, 15.000 o más haitianos, que en 1937 fueron masacrados por la dictadura de Trujillo, y que a posteriori crearon una teoría conspirativa. Vale decir, algunas teorías conspirativas tratan de buscar una causalidad histórica unívoca. Y eso, como todo historiador o todo cientista social puede entender, es una cosa que no tiene asidero. Vale decir, mientras se busca esta causalidad histórica, se van poniendo de lado todo tipo de factores que pueden llevar a una comprensión más profunda de la realidad social. Y esto se deja de lado en las teorías conspirativas. Ahora, quiero destacar que algunas teorías conspirativas, y no solo respecto de casos que llevaron al antisemitismo y a la identificación de los judíos como el otro ultimativo, se proyectaron transnacionalmente. Esto es algo bien interesante para América Latina, para decir cómo se van proyectando. Por ejemplo, aquella teoría que Juan Domingo Perón ideó para explicar su derrocamiento del poder desde el exilio, esta idea de la sinergia, que partió de sectores nacionalistas, y Sandra Deutsch ha analizado estos trabajos con profundidad y otros colegas presentes. Vale decir, estas teorías nacionalistas de derecha se proyectaron, en el caso de Perón, a esta idea de esta gran confabulación donde están juntos el catolicismo, la Iglesia Católica y el judaísmo, los sectores financieros, la masonería, etcétera, etcétera. Y esta idea se fue proyectando en distintos campos, por un lado hasta llegar al Plan Andiña, que como ustedes saben quiso sugerir que israelíes o judíos israelíes trataban de sacar parte de la Patagonia, es decir, no eran los únicos objetos de sospecha, sujetos de sospecha, hubo también los mapuche, hubo también Tonkin, Douglas Tonkin. Por ejemplo, eso por un lado, en Argentina. Pero por otro, Norberto Ceresole, este sociólogo argentino, le pasó la idea a Hugo Chávez en Venezuela. Y entonces vemos la reverberación de esto y también ataques a la comunidad judía venezolana frente a falta de ataques a una comunidad muy similar, que era la comunidad italiana venezolana. Vale decir, está claro que estas teorías tienen su propia vida una vez que nacen, es muy difícil descartarlas, y a ojos de quienes creen en su verdad, vale decir, el intento de descartarlas lleva a su verificación. Cuando llevan a la movilización real, cuando llevan ya sea a partir del poder o de sectores sociales políticos determinados a la acción contra los supuestos enemigos internos o externos, eso es peligroso. Vale decir, eso no es singular de América Latina, pero en América Latina, como decía, a partir de la sensación de periferia geopolítica y a partir de la situación de conjuras sin fin, existió siempre el intento, la tentación conspirativa, la tentación del imaginario conspirativo, aún donde no existió. Mencioné antes a Douglas Tompkin. Douglas Tompkin era un ecoactivista que compró compró cierto territorio en la Patagonia y cortó, entre paréntesis, su intento era cortar al Estado chileno. Bueno, para decir, se pensó que estaba conspirando
cuando él falleció en un kayak, en una situación que no necesariamente fue un asesinato, inmediatamente se pensó y se recrearon teorías conspirativas acerca de su muerte. Para decir, ven ustedes cómo, y eso va a la pregunta de Ernesto, para decir, ¿cómo se sabe? Nosotros analistas, ¿no? Y tenemos ese lujo de tomar un paso atrás y tratar de entender una situación, ya sea histórica, una situación actual, donde, más allá de analizarlo, donde pretendemos saber que no hubo conspiración o que es una mera teoría conspirativa separada de la realidad. Es algo bien difícil y requiere realmente la metodología de las ciencias sociales, la metodología de la historia para tratar de crear orden. Un caso muy, y con eso voy a terminar, un caso muy claro en los casos que tratamos es el caso de la Guerra del Chaco. Y en la Guerra del Chaco, los bolivianos y los paraguayos enfrentados y acusando, los analistas de su momento, acusando a la Standard Oil versus la Shell, y había un candidato en Estados Unidos, y se va reverberando de Argentina, las teorías pasan a Paraguay, y de Paraguay tienen su contra en Bolivia, etcétera, etcétera. Los intelectuales latinoamericanos de la era de la teoría de la dependencia enseguida hicieron uso de esas explicaciones iniciales sobre la Guerra de Chaco para decir que esto era un conflicto entre intereses económicos. Por supuesto que había intereses económicos, pero minimizaron el rol de los actores internos. Y más allá de eso, alguien que estaba en confrontación con la Standard Oil en Estados Unidos, el senador Huey Long, fue asesinado después de haber acusado a la Standard Oil. ¿Qué mejor prueba que había una conspiración de parte de la Standard Oil para estando detrás de todo el efecto? ¿Vale? Y eso reverberó transnacionalmente. Para decir, un ejemplo chiquito de cómo un caso de enfrentamiento por cuestiones históricas, de litigio de fronteras, falta de claridad en el utiposidetis, en la posesión del territorio colonial y su pasaje a la independencia, y la falta de entendimiento, falta de calibre del liderazgo político boliviano, llevó a una guerra sangrienta, una de las guerras más sangrientas de América Latina, donde las explicaciones simplistas a partir de teorías conspirativas están bastante lejos de la verdad. Otro caso bien interesante que trabajamos es la Guerra del Pacífico y tratar de entender por qué en la Guerra del Pacífico, con pérdida de territorios, no hubo un igual peso de las teorías conspirativas para explicar la derrota de Bolivia y de Perú. Pero eso lo dejo porque me estoy abusando del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Leo, te pasamos la posta. Muchas gracias a Ernesto, muchas gracias a Natalia y sobre todo muchas gracias a Cintia que nos invitó, a Luis y a mí a participar en esta presentación de nuestro libro. No es casual, y eso va para tanto Natalia como para Ernesto, que nosotros empezamos nuestro libro para explicar este misterio de cuán gran mentira es una teoría conspirativa y cuánta lógica racional pueda tener. No es casual que empezamos con 3 escritores, no con antropólogos ni con historiadores, sino empezamos con Borges, por supuesto. Decía que un complot se consigue descifrarlo con otro complot, pero el que mejor nos ayudó a entender es este gran historiador, este gran escritor
histórico, yo diría, lo llamaría Ricardo Piglia. Ricardo Piglia, usted sabe, escribió todo un tratado sobre lo que él entendía lo que es la conspiración. Y básicamente él cree que la conspiración es una política clandestina de Estado. El Estado, el que tiene el poder, busca tener siempre un enemigo interno y externo a quien combatir para afianzarse en el poder. Y desde ese punto de vista yo creo que es necesario entender, y yo lo digo como historiador, no solamente de las ideas, sino también como crítico literario, para poder meternos en el tema que nosotros elegimos, no podemos solamente meternos como durante los años, largos años que me metí yo en los archivos. Perdón, tengo que apagar esto. Esto por olvidarme de apagarlo. Bueno, sino que tengo que entender cómo se construye un mito. Y acá necesitamos a alguien como Natasha, ¿no? Que nos pueda ayudar desde la antropología, pero también desde la historia de las ideas. Yo voy a dar dos ejemplos clásicos. Siempre se ha estudiado, se ha pretendido estudiar a Hugo Guas, todos los libros de Hugo Guas, desde el punto de vista de la literatura. Yo creo que no se puede estudiar desde el punto de vista de la literatura, por más que ha sido un bestseller durante años, sino que hay que estudiarlo, y tampoco se puede estudiar desde la historia de las ideas. Hay que estudiarlo, yo creo, en un mixing que sea al mismo tiempo una forma de interpretar, ¿no es cierto?, mitos conspirativos, casi todos sus libros, pero no solamente los famosos libros que han sido estudiados, Oro sino los libros que vienen después del siglo, en la década peronista, que básicamente no ha sido estudiado por la crítica. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, cuando yo tuve que analizar un plan. Luis recordó el plan Andiña, recordó la sinarquía. Nosotros tenemos que deconstruir eso, y para deconstruir eso no podemos solamente meternos, echar mano solamente a lo que hacemos en historia, por ejemplo, social o de historia política, pero tampoco podemos echar mano a lo que hace un análisis simplista de crítica literaria. Yo, por ejemplo, creo que para la historia, y acá hay historiadores como Eduardo y también, como Ernesto y también Sandra Magui, yo creo de que nosotros, por lo menos yo, cuando Luis me invitó a participar en este libro, yo tuve que empezar a volver a leer a León Poliakov. León Poliakov es un historiador, pero es un historiador que no solamente de historia social, política y económica, sino también sabe lo que es deconstruir un mito. Lo mismo el gran historiador que estudió el mito de los protocolos de los sabios de Sion. ¿Cómo podemos nosotros meternos a analizar los protocolos y la transnacionalización, como muy bien lo explicó Luis, cómo los mitos cruzan fronteras, naciones, idiomas y espacios, ¿no es cierto? ¿Cómo estudiar esto? Yo creo que este fue uno de los, por lo menos para mí, uno de los desafíos que nos dio este libro. Pero hay otra cosa que sobre todo aquellos que nos hemos dedicado muchos años a la historia argentina, y acá hay algunos colegas que pueden entender, yo creo que nosotros tenemos que seguir estudiando no solamente la Semana Trágica, el mito conspirativo en la Semana Trágica, o lo que pasó en la época de la dictadura, ¿no es cierto? La década del 30, la década del 40, la década de la Segunda Guerra Mundial, nosotros no podemos entender a políticos nacionalistas. El nacionalismo de la década del 30, del 40, no se puede entender, y después enseguida de la década del 60, Itacoara, no se puede entender desde ese punto de vista si no hacemos si no analizamos la trama que existió entre irracionalidad, conspiración y también historia política. Yo voy a dar el ejemplo que todos
lo conocemos, de Ramón Dol, para analizar un folleto tan, digamos, divulgado y que muy poca gente lo leyó. Ramón Dol, bueno, ataca a Enrique Dickman, ¿no? Del agente secreto inglés al judío Dickman, del año 1940. Bueno, ese texto es un texto que es un verdadero para mí desafío a todos los historiadores, a todos los historiadores que quieren hacer un reduccionismo solamente documentalista, pero también a gente que se dedica a la literatura, porque Ramón Dol fue un gran crítico literario, un hombre que comenzó haciendo crítica literaria nada menos que en la revista Sur y también en la revista Claridad. Vale decir, aquí encontramos nuevamente, cuando queremos analizar una lógica conspirativa, la necesidad de hacer una interdisciplinaridad pero real, saber cómo deconstruir desde un punto de vista antropológico un texto, cómo leer desde un punto de vista literario, cómo escuchar las voces que tienen que ver con el contexto en el que estamos analizando, ¿no es cierto? En Argentina, y nuevamente reitero esto porque lo hemos trabajado muchos de los que estamos aquí presentes, el tema, por ejemplo, del plan Andinia, ¿no? Pero sobre todo el plano de la sinarquía. La sinarquía es uno de los constructos, me parece a mí, que ha tenido muchísimo eco periodístico, pero ha sido menos trabajado desde el punto de vista, digamos así, desde las ciencias sociales o desde la historia de los mitos conspirativos en Argentina. Lo mismo me parece que puede ocurrir con libros de literatura. Aquí Cintia debe conocerlo muy bien, a los libros de Posse. Nosotros hemos conocido a Posse cuando fue secretario de Cultura en Israel, de la Embajada Argentina en Israel. Pero es un hombre que escribió libros de la época antiperonistas, en la década del 80 y del 90, con temas completamente conspirativos y que se han difundido. Bueno, eso me parece a mí que también nosotros no lo analizamos en el libro que hicimos con Luis, pero yo creo que esto es una agenda para hacer o para continuar, al menos yo creo que debemos hacer. Aquí quiero señalar otro momento, y lo dije a lo de Tacuara, porque me pareció importante ocuparnos de un movimiento que representa toda la década del 60 nacionalista, violenta, pero resulta de que no podemos analizar bien lo que significa Tacuara desde un punto de vista conspirativo, estoy hablando, porque el plan político contra los judíos y contra los comunistas era un plan conspirativo. Si no entramos a analizar, por ejemplo, el nacional sindicalismo de Ramón Ledesma Ramos y su influencia en él, la influencia del Estado sindicalista que ellos querían hacer de una manera totalmente anacrónica en el momento en que había una CGT peronista. Y al mismo tiempo no podemos entender a ese nacionalismo tan especial si solamente lo caracterizamos como el nacionalismo católico del padre Mainville y no decimos casi nada, por ejemplo, de la influencia ideológica que tuvieron, que lo formateó a ese movimiento, nada menos que Jacques de Mayer, el fascista belga que entra y que se exilia en Argentina, que escribe y da clases y se transforma en uno de los teóricos fundamentales del peronismo, de derecha. Es decir, si queremos analizar los libros de Mayer, tenemos que analizar no libros de historia ni tampoco libros de las ideas. Cuando él habla de los vikingos y cuando habla de toda esa filosofía precolombina, estamos en el universo de los mitos conspirativos. Y nuevamente creo que este material desborda, ¿no es cierto?, nuestra... no lo hemos analizado con Luis, yo creo que es una asignatura pendiente, pero desborda, digamos, la cuestión sí
es una gran mentira lo que él dice, o si es realmente, hay que tomarlo en serio. Hay que tomar en serio lo que ellos estaban proponiendo en la década del 60 y en la década del 70. Por último, y no hay tiempo para analizar el tema de AMIA, ¿no es cierto? Las interpretaciones conspirativas del tema AMIA, tanto por periodistas de investigación, como por políticos, pero también por sociólogos y cientistas sociales, que han lanzado interpretaciones de lo que han pasado y que para nosotros, algunos de ellos tienen así una marca muy conspirativa. Pero no voy a hablar de eso para terminar. Para terminar, quiero retomar esta idea de la comunidad de sentidos que señaló Natalia, que ofrece hoy el transnacionalismo y sobre todo los medios, los medios sociales. Nosotros terminamos, así como empezamos nuestro libro con Luis, citando al ilustre Ricardo y don Juan y Jorge Luis Borges, y Eco, el otro que me olvidé de señalar es Humberto Eco. Con los tres hemos empezado, digamos, a abrir nuestro libro, por más que éramos conscientes de que esto era heterogéneo, que esto era una mezcla, que esto era una cosa completamente no uniforme. Pero terminamos también con un texto, con una interpretación sobre de qué manera los YouTube, ¿no? A raíz de lo que pasó en Brasil, opera algoritmos que sugieren escenarios y sitios afines a aquellos que ya lo visitaron y crea desde ese punto de vista comunidad de sentido. Estoy leyendo textualmente lo que hemos escrito con Luis. Una comunidad de sentido donde quienes ingresaron previamente se verán remitidos a videos en YouTube semejantes, que son verdaderas fantasías o delirios conspirativos. Y esto se cierra justamente en un momento en que la globalización, ¿no es cierto? Como sabemos, la globalización hace sus transacciones comerciales de ideas a nivel transversal. Pues bien, compañeros, yo digo que los mitos conspirativos, nosotros decimos, con Luis, así cerramos el libro, están transversalizados. Y esa transversalización de mitos conspirativos atraviesan tanto transnacionalmente, pero también atraviesan al interior de cada una de los países que nosotros, en los cuales hemos analizado. Y yo creo que esta es una de las, digamos, de las marcas, me parece a mí, más peligrosas de esta lógica conspirativa que está inserta o es íncita en la lógica misma de la globalización. Con esto quiero terminar para dejar el intercambio de ideas. Muchísimas gracias, Leo. Verte y escucharte me hace acordar a un libro de Boris Vian, porque no solo vos te inclinás hacia la izquierda, sino también tu biblioteca. Aparecen sincronizados. Sí, pero no importa. No, está muy bien. Me voy a poder levantar. A ver, quiero abrir espacio para preguntas, a menos que primero Ernesto o Natalia tengan algún comentario o cierre que quieran hacer. Sí, Ernesto. Sí, en función de cosas que recién señalaba Leonardo, pensando en una agenda de investigación sobre estos temas, ¿no? En efecto, yo creo que podríamos seguir barriendo la biblioteca de los delirios paranoicos, y esa tarea no va a terminar nunca. Vamos a seguir encontrando autores cada vez de peor calidad, o más repetitivos, menos originales, pero esa es una tarea que ya se viene haciendo, y en efecto parece tener cierto agotamiento intelectual. Yo creo que se abre otra agenda que es mucho más difícil, que es la cuestión de por qué convencen estas ideas, la cuestión de los receptores de los discursos, de la apropiación de
de esos discursos, ¿no? ¿Por qué personas, como se llaman normalmente personas corrientes, personas de a pie, ¿no? Menos ideologizados, por qué se convencen de que esto es cierto? Para mí, ese es un problema epistemológico y político de primer orden. De verdad. La cuestión de por qué los delirios son ciertos en determinados momentos. Para mí, Porque hay esa gente cuestión... delirante, es otra palabra, porque hay gente, tanta gente delirante, ¿no? Sí, pero hay momentos en los cuales hay más delirantes que en otros, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante meternos meternos más con los lectores que con los escritores, ¿no? Para saber cómo y por qué se producen esas comunidades de sentido, esas formas de pertenencia, esas burbujas autoconfirmatorias. Yo creo que ese es un problema político de primer orden en la actualidad. Sencillamente se dejar señalado ese acuerdo con la propuesta. Y si puedo yo, I think I'll speak in English. I'll just say that I also really like this idea of this agenda going forward because like Ernesto, I was interested in thinking about other kinds of sources empirically and thinking about, you know, how are people actually using it in their discourse in the way that they're talking about their world. So thinking about a part 2 or 3 or for someone else down the line. Although I do think it's also difficult because when I think about my own work as an ethnographer, establishing rapport with people, trying to work closely with them and imagine the world from their perspective, it's very hard for me to think about working in this way. But I think it's really important, especially because of how accelerated the pace of circulation of these ideas are. Luis o Leo, ¿quieren comentar? Pero esto amerita lo que el planteo tanto de Ernesto como de Natalia, amerita que ese está abajo, esta asignatura pendiente, lo tiene que ser un equipo de gente, porque los historiadores estamos acostumbrados a trabajar o con documentos escritos o con, ¿no es cierto?, pero entrevistar a la gente lo hacen los sociólogos, los psicólogos sociales, los antropólogos, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que aquí estamos necesitados, aceptando el planteo de que hay que hacer un desplazamiento desde el emisor al receptor, del escritor al lector, al lectora, al que cree, al delirante, ¿no? Esto no se puede hacer si no se hace de una manera, para hacerlo serio, ¿no? Como algunos lo quieren hacer en el periodismo de investigación. Se debería, me parece a mí, abrir la cosa a un equipo. Yo lo que agregaría es que las personas que creen, parece cuando se crea esta búsqueda de certeza a través de la explicación conspirativa, de la narrativa, del mito conspirativo, están haciendo algo que todos hacemos. Es decir, no es algo fuera de lo común. En el estudio de las religiones, piensen ustedes en lo que históricamente se hablaba de secta y culto, ¿no? Es la misma dinámica, cómo se crean las sectas, los cultos. Y en la realidad, todo eso, todos operamos en determinado momento a través de lo que en inglés se llama cognitive biases, o a través de falacias. Miren ustedes la cantidad de falacias que los políticos y los diseminadores de ideas emplean para convencer. Esto se acentúa, se agudiza en quienes creen en teorías conspirativas, pero todos funcionamos diariamente. No siempre nos atenemos a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos tener esa certeza de cuál es la verdad? Al oponernos a determinada meta política, dirección política, ¿estamos ejerciendo nuestra agencia, nuestra autonomía, o estamos siendo víctimas de manipulaciones? Es decir, es un campo infinito donde cortar en forma tajante es a veces imposible. Y refuerzo lo que Leo decía, que esto requiere
y es lo que hemos intentado hacer juntos, pero requiere ampliarlo un equipo interdisciplinario, desde luego. Gracias, Luis. ¿Alguna pregunta del público? O mientras van pensando, yo quisiera primero, ya que estamos en el marco del AXA, sí dar pie para que hablen un poco del caso conspirativo sobre AMIA, que lo presenten porque no se tocó en esta sesión y me parece que sí tiene interés para todos nosotros, y preguntar al mismo tiempo si al deconstruir un mito conspirativo en realidad no podríamos ir en busca de cuál fue ese dedo acusador, ¿no? el que armó el mito conspirativo, y ver qué rol juega, ¿no? En realidad, o sea, por qué desencadena ese mito. Y en particular, ¿no? en el caso de AMIA. Bueno, es todo un tema, ¿no? Nosotros dedicamos casi más del mitad del capítulo de Argentina al caso AMIA, donde muy brevemente, porque ya no hay tiempo, hay una conexión interna, local, y una conexión internacional, y dentro de la conexión internacional hay una teoría que dice que viene de Irán y de Hezbollah, y otra que dice que viene de Siria, y de Siria porque quisieron vengarse porque la traición que le hizo Menem al presidente Assad, al padre del actual presidente sirio, son tramas totalmente conspirativas, pero también esas tramas conspirativas están alimentadas, como dije antes, por esos tres niveles, desde los jueces. El tema de la AMIA es la investigación de la investigación, ¿no? En esa investigación de la investigación, no de la investigación de lo que pasó, sino de la masacre que pasó, sino la investigación de los jueces y de la corrupción, donde tienen que ver tanto los servicios de inteligencia como tienen que ver la policía, los políticos, y también la mano de obra desocupada de la época de la dictadura. Y el otro nivel son, vuelvo a decir, y no quiero dar ahora nombres porque va a ser un poco violento, algunos sociólogos y inclusive historiadores que emiten opiniones que son totalmente para mí conspirativas acerca de este hecho terrible que ha pasado, ¿no es cierto? Y los periodistas de investigación, como esos tres niveles. Bueno, le planteo esto porque me parece a mí que en el caso, y estamos todavía en esto, ahora después del asesinato, o muerte súbita, nadie sabe si se murió o lo mataron al fiscal Nisman, ¿no es cierto? Esto va terminando de redondear la necesidad culmina la necesidad de digamos, de desconstruir un mito o varios mitos conspirativos, ¿no? Es un poco lo que puedo decir de Cintia, sin entrar en los detalles que lo hemos analizado y que ya creo que quedó bastante atrasado con las nuevas cosas que han pasado desde hace 2 años, ¿no? En el tema de la investigación o de la falta de investigación y la politización del caso, ¿no? De la AMIA. Gracias, Leo. Luis, ¿querés agregar algo? ¿Alguna pregunta del público? Saúl, Mauricio, Ayala, Estefaní, Félix, Ana, Isaac. Mauricio, por favor. ¿Qué tal? No sé, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ah, perfecto. Bueno, yo, digamos, también leí el libro en español, ¿no es cierto? La primera presentación que hicieron en español y tenía una pregunta para Luis y otra para Leo. Para Luis, bueno, yo entiendo que, digamos, esto da realmente
al infinito, ¿no? Pero mi pregunta es sobre, digamos, de alguna manera, digamos, el rol político, ¿no?, que tienen estas teorías. Es decir, hay un significado político y, digamos, con intereses concretos en determinados contextos. Y un poco, Luis, mi pregunta es sobre, digamos, esos contextos políticos en donde, digamos, estas teorías adquieren más significado, ¿no? Porque, digamos, ahora Cintia preguntó el tema de la Argentina y Leo también comentó esta necesidad de alguna manera sobre todo para la gente que estudia la historia argentina, eh, digamos, ver este proceso de mistificación, ¿no es cierto? Y yo pensaba también en procesos contrarios, ¿no es cierto? No sé, yo me pregunté de alguna manera, no sé, digamos, me cuestionaba, no sé, tal vez algunas lecturas sobre el Fondo Monetario Internacional o sobre, no sé, hasta mismo rol de Estados Unidos. Te silenciaste, Mauricio. Ya no te escuchamos. Perdón. Comentaba, ¿no es cierto?, sobre ciertas lecturas, sobre también el rol de Estados Unidos, que por supuesto, digamos, no sé, me cuestionaba a mí mismo, ¿no es cierto?, ciertos procesos de mistificación. Es decir, acá hay como un rol, un significado político, ¿no es cierto?, sobre estos contextos, y también Ernesto lo consultó, es decir, en qué momentos ciertas cuestiones toman auge, ¿no es cierto? Digamos, en el caso dominicano, por ejemplo, en el 2013, cuando se decide, ¿no es cierto?, cancelar la ciudadanía a todos los hijos de haitianos no legales o extranjeros no legales, ¿no es cierto? Ellos decidieron, pero fue dirigido a los dominicanos, bueno, fue en el contexto de las elecciones, ¿no es cierto?, en República Dominicana, luego de eh, digamos, el terremoto del 2010, pero queda esta cuestión política, ¿no es cierto? Es decir, y quería preguntarte, es decir, yo sé que la pregunta no es tal vez muy clara, ¿no es cierto? Porque, digamos, de alguna manera también implica un posicionamiento político en el momento de preguntarlo, pero hay acá una variante política en el sentido de digamos, sobre ciertas teorías conspirativas y hasta qué punto realmente se puede, digamos, quitar esta mistificación, es decir, para ciertos actores dominicanos o hasta ciertos actores argentinos, estas cuestiones realmente, digamos, no son conspirativas y tienen un rol político. Digamos, eso es lo que, digamos, en principio quería consultarte, ¿no es cierto? Independientemente del populismo y especialmente, digamos, de estas teorías internas, o sea, sabemos que hay actores no populistas que también lo ven y hay una cuestión de izquierda-derecha, hay una cuestión de realmente no sé, digamos, de este proceso de generar sentido para dar también valor a ciertos intereses políticos. Bueno, no me quiero extender, yo sé que la pregunta es compleja, pero siento que falta ahí una cuestión, digamos, quería escucharte, Luis, o sea, yo te escuché también en otras presentaciones que diste en este tiempo también en relación al libro y quería escuchar una reflexión tuya sobre esta cuestión política, ¿no es cierto? Es decir, de la mistificación o de este proceso de teorías conspirativas que también existen del otro lado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que, es decir, no es solamente el populismo y no solamente contra el antisemitismo, sino también otras cuestiones a partir tal vez de características que sí fueron reales o no. Pero bueno, era una reflexión, Luis, que me gustaría escuchar. Y Leo, o sea, y retomando un poco la pregunta de Cintia con respecto a lo de la AMIA, ¿no? Yo, digamos lo que yo me quedé digamos, en la lectura, ¿no?, del capítulo sobre la AMIA, todas estas cuestiones fueron mediáticas. Yo no sé hasta qué punto fueron únicamente o principalmente de periodismo de investigación, sino que también lo he escuchado
la prensa en forma general. Es decir, creo que ahí hubo un rol de la prensa, es decir, la investigación de la investigación. Nosotros la escuchamos o en Argentina fue conocida a través de la prensa, es decir, no hubieron otras instancias, ¿no es cierto?, para escuchar. Entonces quería preguntarte sobre, digamos, vos marcás estos 3 niveles, pero me parece que la prensa, no sé si el periodismo de investigación, sino los medios, tienen un rol ahí que me parece que es distinto al resto de los niveles, ¿no? Por eso quería escucharte, quería consultarte si vos lo considerás así o realmente lo igualás, ¿no? Porque, vuelvo a decir, la investigación de la investigación o hasta las mismas posiciones, ¿no es cierto?, con respecto al atentado y esta confusión entre sirios e iraníes, todo eso fue, digamos, tratado por la prensa, ¿no? No sé si está en el mismo nivel que el resto de, como comentaste, ¿no?, de los jueces, etc. Bueno, es simplemente una consulta, Leo. ¿Empezás tú, Luis? Sí, está bien. Gracias, Mauricio. Realmente una pregunta muy importante. Y lo que debo decir es que la funcionalidad política no es necesariamente de derecha o de izquierda. Y en eso tiene mucha razón. Es decir, puede ser usada tanto por fuerzas políticas de derecha como por fuerzas políticas de izquierda de la misma manera. Y también tiene razón que esto es que siempre hay un significado político. El significado político no es uniforme. Eso es algo que querría destacar. Puede servir para difamar a un gobierno, puede servir para atacar a contrincantes, puede servir para encontrar chivos emisarios. Es decir, hay una multiplicidad de factores, pero detrás, más allá de la distinta contingencia política que sirve, yo creo que hay algo en común detrás de distintas funcionalidades políticas, y es la creencia de que las cosas no suceden al azar. Es decir, hay cierta voluntad política, la voluntad política es nefasta, existe una imperiosa necesidad de revelar la trama conspirativa y, por tanto, se llama a quienes hasta ahora funcionan de una forma naive, de una forma cándida, a despertarse ante el peligro. Es decir, la teoría conspirativa lleva a movilizar, eso es lo que intentaba decir. Y, por supuesto, funciona para distintas funcionalidades políticas de acuerdo al momento histórico. Esto remite nuevamente a lo que preguntaba Ernesto, de por qué en determinados momentos ciertas teorías convencen más o se amplían más. Y eso lleva a entender que detrás de los actores políticos existen también recursos. Piensen ustedes en Trump, es decir, sin los recursos que tiene Trump a través de sus propios fondos o de fondos de intereses que lo apoyan, no se podría entender el fenómeno de esta manipulación que existe a nivel masivo de crear en lo que Natalia llamaba, citando a Schneider, la gran mentira. Entonces, tiene mucha razón y hay que analizar caso por caso para entender la funcionalidad política. Respecto de la pregunta de Mauricio respecto de AMIA, de quiénes son los otros actores, otros, por supuesto, no son los 3 que hemos señalado. Ocurre que nuestro capítulo concretamente se llama capítulo 8,
tramas conspirativas en la investigación del ataque terrorista contra la AMIA. Entonces, en este primer foco, yo señalé 3 niveles, pero por ejemplo quiero señalar 2 más fundamentales, que no hemos hablado y yo creo que son fundamentales. Primero, los familiares de las víctimas, las organizaciones de las víctimas que a su vez se han politizado, y no digo que forman parte de ese tramado, o ese entramado de discurso conspirativo, no digo eso. Digo que se ha politizado como se ha politizado también todo el juicio y se ha internacionalizado el caso AMIA. El famoso memorándum firmado entre el gobierno de Cristina y Irán, y que fue aprobado por el Congreso y luego fue anulado, es un ejemplo típico irrevocable de internacionalización. Pero hay otro actor que yo quisiera por lo menos señalarlo, porque es fundamental. Es la comunidad organizada, las instituciones comunitarias. Yo diría de que es un fenómeno interesantísimo para los que nos dedicamos a historia social y también a historia de las identidades judías, del judío público en Argentina, es que se ha instalado el tema de la AMIA en la escena pública, haciendo de la víctima un actor fundamental que a su vez, ese actor fundamental que es la comunidad, encontró la manera, al estar en la escena de la escena pública, de tener una ciudadanía más completa, vamos a decirlo en términos de ciudadanía y de marginalidad, de una comunidad cerrada, de una comunidad que solamente se bastaba para sí mismo, la desgracia, la masacre, ¿no es cierto?, la víctima, los familiares de la víctima, pero la AMIA como institución y como símbolo, ¿no es cierto?, edilicia de lo que es el atentado contra la comunidad judía, al instalarse en la comunidad, en la esfera pública, logra un protagonismo en términos o en clave de ciudadanía que antes no tenía. Y esto me parece que ha transformado a muchísimos judíos privados en judíos públicos. Sobre todo cuando digo de judíos públicos me refiero a judíos, esto es una expresión que lo acuñó el amigo filósofo Tomás Abraham a raíz de otro tema, no sobre este tema específico, cuando vemos que junto con la politización del tema y del juicio de la AMIA, aparecen en la escena pública gente de la comunidad a instituciones comunitarias que están al mismo tiempo divididas, imperiadas o enfrentadas, que quieren buscar un espacio político. Y eso me parece que es un fenómeno una deriva, si queremos llamar así, una deriva de toda esta situación realmente dramática y trágica, pero es una deriva que empieza a tener un discurso con muchos temas conspirativos. Lo dejo aquí. Luis, ¿querías agregar algo? Leo, fascinante, casi me molesta que lo dejes ahí donde tendrías que empezar. Bueno, pero eso lo hacemos otra reunión. Otra reunión para hablar de ese tema. Para hablar de este tema, que no es un tema más. Esto es... yo creo que a partir de lo que pasó en 1994 y todo lo que vino luego, se refundó. Hay una nueva fundación del judaísmo argentino. Hay una nueva manera de formular la identidad pública de los judíos en Argentina. Hay una manera también de odiarse unos a los otros dentro de la comunidad. Entonces, esto no es simplemente un tema, digamos, discursivo, ¿no?
Acá hay otras cosas que son muy, muy, muy importantes. Pero yo diría que eso lo dejemos realmente para otra actividad. Bueno, nos dejas picando. Ayala, ¿querías comentar algo? Primero, pedir perdón que estuve con cámara cerrada, pero no pude. Fue el final, coincido con vos, Cintia, con Shalom a todos. Coincido con vos, Cintia, que con esto último, Leonardo, la dejaste picando para seguir, para continuar con el tema de Amia, sin duda. Bueno, tenemos proyecto de libro entonces, entero. Quiero agradecerles a todos, a menos que haya alguna pregunta o comentario. Gracias por participar, fue un encuentro fascinante. Vamos a tener el registro del encuentro en el canal de YouTube del AXA, así lo podrán compartir, se los voy a transmitir muy pronto. Muchísimas Gracias a vos. gracias y hasta Gracias la a ti, Cintia. Un gran honor. Muchas gracias, Cintia. Ernesto, yo te voy a Y a escribir, todos. porque ahora no vamos a poder hablar. Pero tiene que ver con Tacuara, ¿eh?